גדול. כמה טוב שיש מחר. כמה טוב. לקום כל פעם מחדש ולהתפלל ולהודות לבורא עולם. בין הלשלכת לא מוצא נתיב, כמה עננים אינם מתאים סימן, איך עבר החורף וכבר באביב, השעון אינו מרפה וכך הזמן. טוב, גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא ארדום שיש מחר. גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא מחר. כך עם החיים הכל נראה פשוט, הכל בוקר ויוצא אל התפילה. יום אחד שמח, השני נחות, מה לעשות? כל אחד רוצה מה שהשם נתן. אבל אני רוצה לשמוע אתכם, שירו לי! Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah. Y en esta ocasión veremos el tema ¿por qué Adán tenía que morir? Bien, el tema que veremos el día de hoy siempre ha estado ahí en las escrituras, pero solo cuando uno escudriña y profundiza con el verdadero deseo de aprender correctamente la palabra de nuestro Creador, es cuando Él nos revela todo lo que antes no habíamos podido entender. No importa si ya leímos miles de veces el mismo pasaje, siempre habrá algo nuevo que nuestro Adón nos va a revelar y a transmitir cada vez que abrimos las escrituras para aprender de su palabra, que es la Torah. Recordemos que la lectura de las escrituras es circular y no lineal. Por esta razón, aunque ya hayamos leído el mismo pasaje, siempre habrá algo nuevo que nuestro Creador quiere que aprendamos, porque Él mismo es quien nos enseña e instruye directamente a través de su palabra. Leamos nuestro verso base, que es el siguiente y se encuentra en el libro de Bereshit o Génesis capítulo 2 versos 16 y 17, que dicen: y ordenó Elohim sobre el hombre, diciendo: de todo árbol del jardín comerás, y del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo no comerás de él, porque en el día que comas de él, morirás. Entonces, cuando nosotros leemos de una manera simple y lineal, lo único que entendemos es que Adán tenía que morir porque cometió pecado al desobedecer la orden que se le había dado. Pero aquí hay varias cosas que debemos de entender. Y la primera sería, ¿por qué el texto hebreo dice Mot Tamut? La palabra Mot Tamut significa morir, morirás. Pero para responder a todo esto, veamos primero la parte del árbol del conocimiento del bien y el mal. La palabra Da'at significa conocimiento y Tov Bara significa lo bueno y lo malo. La palabra Da'at, conocimiento, tiene un significado mucho más amplio de lo que nosotros podemos imaginar y de lo que podemos ver en otros idiomas. Por ejemplo, el término Da'at nos habla de una
conexión. Veamos el siguiente verso para poder entender este término. Dice en Génesis 4:1 lo siguiente: y el hombre conoció a Java, su mujer. Es decir, el término que expresa este verso, que es conocer, es la unidad íntima y la conexión, en este caso, de dos personas, hombre y mujer. Entonces, estas dos personas se conectan y se conocen íntimamente el uno con el otro. Y si queremos hablar más de esa conexión, sabemos que está escrito lo siguiente. Vamos a leer Bereshit 2:24 y Mateo 19 versos 4 y 5 que dicen: por esto, el hombre dejará a su padre y su madre y permanecerá con su esposa, y ellos serán una sola carne. Y respondió: ¿no han leído ustedes que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y que Él dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, el Da'at, que es conocimiento, no es sólo una simple conexión, sino que el Da'at hace que dos cosas se unan tan estrechamente y hace que formen una sola cosa. En el caso de Adán y Javá, formaron una sola carne. Entonces, el Da'at nos habla no solamente de la conexión, sino también de la unificación, es decir, la unificación entre dos. Comprobemos esto con el siguiente verso que está en el libro de Juan, capítulo 10, verso 30 y capítulo 17, verso 22, que dice: y yo y el Padre somos uno. La gloria que tú me has dado, yo he dado a ellos para que ellos sean uno como nosotros somos uno. Entonces, esto nos invita a una nueva lectura de lo que significa el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. En ese árbol se encontraba al mismo tiempo lo bueno y lo malo, es decir, estaban juntos, y esto nos abre un mar de comprensiones nuevas. El comer de ese árbol haría que el hombre tuviera dos tipos de conexiones. La primera conexión es que tanto el bien y el mal se conectarían entre ellos. Esa es la conexión entre el bien y el mal. El bien y el mal ahora pasarían a ser algo totalmente conectado y sería entonces algo muy difícil de separar, algo difícil de discernir entre ellos. Veamos a qué me refiero. Vamos a leer el libro de Isaías capítulo 5 verso 20 que dice: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, los que cambian la luz por tinieblas, los cuales cambian lo amargo por dulce y lo dulce en amargo. Ahora entonces, el mal jugará junto con el bien, y el bien estará entremezclado juntamente con el mal, hasta el punto que no hay mal que no tenga bien en él, y no hay bien que no tenga mal entremezclado. Entonces será muy difícil hacer un trabajo de separación entre ambos, como vimos en Isaías 5:20. Cuando Adán comió del fruto del árbol, lo que originó fue la conexión entre el bien y el mal, y en ese momento se mezclaron ambos con el hombre. El concepto de comer también se asocia con la conexión de unificar algo. Y cuando Adán comió del bien y del mal,
en ese momento hizo parte de él tanto el bien como el mal, porque se entremezclaron en el fruto que comió Adán y su esposa. Y esto da como resultado que hay un hombre o mujer que no sea completamente bueno, porque en él también está el mal. Y no existe un hombre o mujer que sea completamente malo, porque en él también está el bien. En el hombre más malo hay algo de bien, y en el hombre más bueno hay algo de mal. Y entonces todo esto me lleva a decir que nadie, absolutamente nadie en esta tierra es completamente bueno. Solo uno. Vamos a ver qué dice el libro de Mateo capítulo 19, verso 17. Dice así: ¿por qué me preguntas sobre lo bueno? Hay uno que es bueno, pero si quieres tener vida eterna, observa los mitzvot. Aquí, nuestro Mashiach Yahshua confirma que nadie en este mundo es bueno, solo el Padre y Él, que son uno, como vimos anteriormente. Entonces, el haber comido del fruto del bien y del mal que le fue prohibido, hizo que estos se entremezclaran en Adán, y esa fue la consecuencia de su muerte. En el hebreo encontramos lo siguiente: Beyom Aholja Mimenu Motamut. Esto significa: en el día que comas de él, morirás. Bien, entonces ya hemos entendido la frase que dice morirás. Y se suele ver este concepto de morirás como un castigo al pecado, y en parte sí es así. El Sheliach Shaul lo confirma en el siguiente verso. Vamos al libro de Romanos capítulo 6, verso 23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Elohim es vida eterna en el Mashiach Yahshua, nuestro Maestro. Entonces, la segunda parte del verso la veremos un poco más adelante. Bien, regresando entonces a los versos de Bereshit, capítulo 2, versos 16 y 17, nuestro Creador dijo: el día que comas de ese árbol, tendrás que pagar con la muerte. Obvio, lo estoy poniendo en otras palabras. Y esto tendría que suceder así, porque todo en la Escritura tiene un porqué. Y ese porqué es que la muerte es una consecuencia directa, tal como lo vimos en Romanos 6:23. Y por cuanto el mal ahora es parte del ser humano mezclado con el bien, ahora estos dos conceptos se encuentran entremezclados en cada persona. Entonces, ya no hay cómo rectificar. Y la única manera de que el hombre vuelva al estado en el cual fue creado para recibir la recompensa del bien divino, pues solamente queda una manera. Y esta forma es que el hombre tiene que morir para volver a ser construido. Es decir, tenemos que morir en corrupción para resucitar incorruptibles. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, verso 42. Dice así: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra algo corruptible y resucita algo incorruptible. Ahora creo entonces que podemos entender mejor la segunda parte del verso de Romanos 6:23 que les dije que veríamos un poquito más adelante. Nuestro Abba Yahweh tuvo que enviar a su Mashiach para que pudiéramos entender primero el concepto de la muerte, porque en el hombre este concepto del bien y el mal está entremezclado, e hizo que Adán muriera
y por consecuencia nosotros también. Aclaro que en Mashiach no estaba el mal. Lo que estoy diciendo es que Mashiach tuvo que morir para enseñarnos que todos o la mayoría de los seres humanos tenemos que morir, pero algún día los que hemos confiado en sus palabras seremos nuevamente reconstruidos, es decir, seremos levantados, pero ya sin el mal mezclado entre nosotros. Lo que nos enseñó nuestro Mashiach es que todos tendremos que pasar por la muerte, como dije anteriormente. Entonces, la única manera de poder despojarnos del mal es pasar por la muerte. Y después de esa muerte, Él nos va a volver a reconstruir, es decir, sin corrupción, sin el mal. Veamos qué dice Apocalipsis 21:4. Dice así: y Elohim enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Cuando este verso dice que las primeras cosas pasaron, se refiere a que lo que hoy somos dejará de ser. Es decir, hoy está dentro de nosotros tanto el bien como el mal. Pero cuando nosotros seamos resucitados, resucitaremos incorruptibles y sin el mal, porque todo será nuevo, como dice el siguiente verso. Vamos a Apocalipsis 21:5, que dice: el que estaba sentado en el trono dijo: miren, yo hago nuevas todas las cosas, y dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Por consiguiente, cuando la persona muere, el mal se separa, ya no está entremezclado. Entonces, todos los creyentes que habremos de morir, tenemos la esperanza de que Él nos venga a despertar, nos venga a levantar y seamos hechos nuevos, como vimos en Apocalipsis 21:5. Por consiguiente, tendremos que ser dignos de recibir ese bien, pensando por nuestro Creador como recompensa para todos aquellos que nos hemos mantenido firmes en sus palabras, que son fieles y verdaderas. Entonces, lo que hemos visto en este estudio es que la muerte no es un castigo de parte de nuestro Elohim, sino que es una consecuencia directa de lo que hizo Adán comiendo del fruto que le fue prohibido. Vamos a leer nuevamente nuestros versos base que están en Bereshit capítulo 2 versos 16 y 17. Dice así: y ordenó Elohim sobre el hombre diciendo: de todo árbol del jardín comerás, y del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo no comerás de él, porque en el día que comas de él, morirás. Aquí vemos entonces que nuestro Abba Yahweh le dijo a Adán que podía comer de todos los árboles menos de uno. Nuestro Abba nunca le dijo que lo castigaría con la muerte, solo le advirtió que no comiera de ese fruto, porque si desobedecía esa orden, entonces Adán tenía que hacerse responsable de asumir las consecuencias de sus propios actos. Por eso nuestro Creador le dijo claramente: porque el día que comas de él, morirás. Entonces, la elección de comer del fruto prohibido fue solo de Adán. Por eso Adán recibió la consecuencia de sus actos, la muerte. Entonces, ¿qué aprendimos hoy en este estudio? Aprendimos que el hombre tiene dentro de sí tanto el Yetzer Hará como el Yetzer Hatov. Y esto es que tenemos tanto la inclinación al bien como la inclinación al mal. Y estos dos están entremezclados. Por lo tanto, si ya supimos lo que hay interiormente en cada uno de nosotros, los invito
a que busquemos dentro de cada uno de nosotros qué es lo que está predominando en nuestra vida, la inclinación al bien o la inclinación al mal. Y ya para ir finalizando este estudio, vamos a leer el siguiente verso que está en el libro de Bereshit o Génesis, capítulo 4, verso 7, que dice: si te mejoras, no serías perdonado, pero si no te mejoras, a la entrada el pecado yace, y hacia ti será su deseo, pero tú puedes dominarlo. Lo que vemos aquí es que nuestro Abba Yahweh está advirtiendo antes de que el hombre se deje llevar por el mal. Lo mismo que hizo con Adán, nuevamente lo vuelve a hacer con Caín, su hijo. ¿Pero qué hizo Caín? Se inclinó al mal y mató a su hermano. Por consiguiente, Caín también tuvo que pagar las consecuencias de su desobediencia. Nuestro Abba, a través de su palabra, nos está diciendo a todos nosotros lo siguiente: si te mejoras, no serás perdonado, pero si no te mejoras, a la entrada el pecado yace y hacia ti será su deseo, pero tú puedes dominarlo. Entonces, ¿vamos a obedecer esta advertencia para no pagar las consecuencias o nos vamos a inclinar al mal, al pecado? Cada uno de nosotros debe elegir hacia dónde está nuestra inclinación, hacia el bien o hacia el mal. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias y nos dé su shalom. הגדול והדלקת אור בתוכי, ילד שכולו אהבה וחום עם חיוך בתוכן. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. תודה רבה בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. ציפור שמריעה אל דוב התכלת